En este tercer vídeo sobre la serie de tabla, vamos a añadir a la tabla la capacidad de editar y cambiar la información de una bola, cambiar su posición o su velocidad, haciendo clic en cualquiera de estas celdas y escribiendo o manipulando un control para cambiar la velocidad o la posición. Lo primero que vamos a hacer es irnos al código y razonar un poco sobre lo que tenemos y el siguiente paso que vamos a dar. Lo que tenemos es un modelo que es el que muestra, el que genera la información que la vista utiliza para mostrar posiciones y velocidades, y este modelo hemos implementado en él hasta ahora cuatro métodos, aunque son tres los importantes. Son tres métodos que estamos obligados a implementar. El método row count para decir cuántas filas, el column count cuántas columnas tiene la tabla, y data es un método que va a ser usado por la vista para preguntar, para averiguar qué información mostrar en cada una de las celdas. Las celdas se pasan como argumento cada vez en este primer parámetro llamado index. Header era un método que podíamos implementar o no implementar y en el cual se nos pregunta qué información mostrar en las cabeceras, esto es, encima de la fila superior o a la izquierda de la primera columna. Esto en cuanto a la declaración. En la implementación, básicamente lo importante es contestar que hay tantas filas como bolas, que hay 4 columnas, 2 posiciones y 2 velocidades, y aquí descubríamos qué fila y qué columna era la que se estaba preguntando, y entonces mirábamos según la fila una bola u otra y según la columna una característica de esa bola u otra, y lo que respondíamos era una cadena donde se insertaba la posición o velocidad de la bola elegida. En header data lo que hacemos es, si es la orientación es horizontal, y dependiendo de la columna, pues el título de la columna es posición X, posición Y, velocidad X o velocidad Y. Si por contra la orientación es vertical, se nos está pidiendo por el número o el nombre de la bola, porque cada fila va precedida por el nombre de cada bola. Este método es opcional, el método header data. Si no lo implementamos, la cabecera la pone la tabla, la pone la vista y pone sencillamente números. Bueno, pues de la misma forma, para empezar a trabajar sobre la posibilidad de editar, ocurre que debemos reimplementar un método que le dará información a la tabla. La vista va a preguntarnos a este método y va a preguntarnos por las características, por los flags, por las banderas de esa celda, de cada celda. Entonces, por cada celda vamos a tener que responderle a la tabla una combinación de valores que le indique si la celda es editable, si no es editable, si está seleccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo implementaremos, lo responderemos realmente implementando un método llamado flags. Este método recibe el índice, la celda, como del index, recibe la fila y la columna de cada celda, como hacíamos en los otros métodos, en un parámetro que llamamos index, y bueno, este método es const, y lo que este método devuelve un tipo de dato llamado qt item flags. Este es el valor de retorno de este método. Mirando en la ayuda vemos que tiene todos estos valores. Básicamente indica si se puede seleccionar, si se puede editar, si se le permite opciones de arrastrar y soltar, si se puede marcar o desmarcar por el usuario, si está habilitado, si tiene un estado triple y, bueno, otros estados que vamos a ignorarlos de momento. Entonces ocurre que este método que vamos a implementar nosotros le va a decir a la tabla en qué flags, en qué estado se encuentra cada una de las celdas. Ahora mismo no lo hacíamos y entonces al no hacerlo automáticamente se asumen unos estados o unos flags para la celda. Por ejemplo, se asume que la celda está habilitada, pero se asume que la celda no es editable. Entonces, eso es lo que hace que cuando arranquemos el programa y hagamos doble clic no podamos escribir encima de la celda. Nosotros vamos a implementar este método y en este método lo que vamos a responder entonces es que la celda sí es editable. Vamos a conseguir indicarle a la tabla, a la vista, que puede pasar
puede permitir la edición de datos en una celda. Vamos por tanto a implementar esto y lo vamos a implementar aquí como un método más del modelo. Voy a irme al final, casi al final. Voy a dejar al final el método este externo, actualiza, que usábamos antes para actualizar. Y aquí lo que vamos a hacer es implementar este método, flags, y no vamos a preguntarnos qué celda es, vamos a contestar lo mismo en todas las celdas. Y aquí lo que hay que hacer básicamente es devolver el estado que indica que la celda es editable, que es qt:2.2.item is editable. Este es el estado que queremos devolver, pero no es el único estado que interesa que tenga la celda. La celda ya, por defecto, si no implementábamos esto, ya tenía un estado, y ese estado pues era que estaba visible, que estaba activa, etcétera, que no estaba deshabilitada. Ese estado también tenemos que transmitirlo. Tenemos que hacer la operación OR de este flag y los demás flags. Los demás flags, pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos nosotros. Son flags que se ponen por defecto y no interesa cambiar ninguno de los flags por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es aquí un truquito, y es hacer la OR, y hacer la OR con el método flags de la clase padre. Vamos a llamar al método flags pasándole lo mismo que se nos pasa a nosotros. Esto no cambia, nosotros recibimos el índice o la celda por la que se nos está preguntando, y nosotros vamos a preguntar al método flags, pero al método flags de la clase padre, qAbstract table model. Y fijémonos que esto es bastante astuto y es un conocimiento nuevo que no hemos visto hasta ahora, y es que este método ya existe en la clase padre y yo estoy implementando un nuevo método en la clase hija, pero este método está implementado en la clase padre y es el método que me devuelve los flags por defecto de la celda, los flags habituales. Y me interesa saber cuáles son, porque a esos flags le voy a añadir, le voy a hacer con la operación OR una adición de un flag más, y le voy a poner este flag qt::item es editable. Vamos a intentar compilar esto. Bien, pues esto ya está compilado y es en ejecución, y ahora si nos fijamos y yo hago doble clic, se vacía la celda, está vacía y aparece un cursor, y yo aquí puedo escribir texto, puedo escribir lo que quiera. Ahí estoy escribiendo, y esto no provoca ningún cambio ahora mismo, esto no lo hemos implementado, pero sí que permite al menos la escritura, cosa que antes no se permitía, porque antes, al no implementar este método flags, la bandera o la marca de que las celdas son editables no se incluía, no se consideraba, y por tanto esto no se podía hacer. La tabla no permitía la edición. Bueno, pues ya tenemos esto hecho, y esto es el primer paso. Es un paso pequeño, pero sin él no podemos hacer nada. Y ahora viene la parte importante que es la que aquí hemos visto que no funciona. Hemos visto que podemos editar, pero no hay efecto. Yo voy a poner aquí la tabla de información, voy a coger por ejemplo a Andrés, que es esta que está ahí, la tengo aquí, voy a ponerle la posición que esté en la posición X1, voy a echarla a O2, voy a echarla a la izquierda del todo, pincho Enter, pulso Enter y no cambia nada, y el numerito no se ha puesto ahí y no ha pasado nada. Y es porque, bueno, se puede el usuario editar, pero su edición no va a ningún lado. La edición no va a ningún lado. Y aquí vamos a hacer que la edición vaya a algún lado. Y nos tenemos que fijar en este método data. Este método data, vamos a hacer un método muy parecido en algunas cosas. Este método data es el método que llama en la tabla, la vista, llama a este método para que yo responda. Aquí está, me llama a este método y yo respondo averiguando qué bola es la que se está pidiendo y qué información de la bola, y yo respondo y contesto. Y lo que yo contesto es lo que aparece visible en cada celda. Bueno, pues ahora el flujo de información es al revés. Es el usuario el que va a ir a la tabla, va a escribir un número, y entonces la tabla, la vista, va a llamar a un método que voy a poner a continuación, que es este, que es setData. Es un método de la clase modelo tabla llamado setData. Y ese método es muy similar
a data porque es la vista la que llama y soy yo el que implementa este método. Y la vista me transmite a mí información y me transmite la información, y en este caso me transmite más por un motivo, porque en data me está pidiendo información, me pide información y me dice, toma, de esta celda y para este rol, dime qué dato he de mostrar, y yo devuelvo eso. Ahora, cuando el usuario edite en la tabla y escriba y pulse Enter, la tabla a la vista me llamará a setData y me dirá, mira, en esta celda se está tratando de insertar este valor, y es un valor de tipo covariant. Y estamos en un rol. El rol va a ser un rol prácticamente edit data. Vamos a asumir que va a ser solo edit data. Por tanto, este método tiene semejanza con data y al mismo tiempo es lo opuesto. Este método es llamado para establecer un valor en una bola, al fin y al cabo. Establecer el valor en el modelo donde están los datos. Los datos están en el vector de bolas. Y por tanto aquí lo que vamos a hacer es averiguar qué celda es. Dependiendo de la columna será una propiedad u otra de la bola, y dependiendo de la fila será una bola u otra. Y después lo que haremos es cambiar de esa bola lo que tengamos que cambiar. De todas formas vamos a empezar aquí con setData, vamos a empezar rechazando cualquier... Bueno, aquí también hay que indicar que devolvemos un bool cierto o falso si el dato ha podido ser almacenado, porque la tabla va a quizá comportarse o quizá informar sobre si ha podido cambiarse el dato satisfactoriamente o no. Por tanto, hemos de devolver cierto o falso. Y yo lo que primero que hago es, si no estoy editando, si el motivo por el que se llama a setData no es editar, lo que hago es devuelvo falso. Devuelvo falso y ya está. Bueno, después lo que voy a hacer es averiguar de qué bola estamos hablando, y esto lo dice la columna en concreto, la fila. Por tanto, me voy a crear aquí un puntero a una bola, y esta bola la voy a obtener del vector de las bolas, y el índice es el número de fila, y el índice es esta variable, este argumento que se nos ha pasado aquí. Esto es idéntico, muy parecido no, igual que hacíamos en data. Y ahora vamos a pasar el valor que nos están pasando, lo vamos a pasar a float. Aquí, de momento, todos los valores son float, posiciones y velocidades. Por tanto, voy a declararme una variable de tipo float llamada valor, y tomando el variant que me pasan por argumento, lo que voy a hacer es pasarlo a cadena porque es una cadena. Antes que nada hay que saber que es una cadena, y esa cadena la voy a pasar a float. Y voy a pasarla así, que es como hay que pasarla, pasándole un bool. Ok, este bool que declaro aquí, mal declarado, ahora está mejor. Este bool, lo que va a hacer la llamada toFloat es establecerlo. Fíjate que el paso por puntero, le paso la dirección del valor bool, y toFloat lo que va a hacer es establecerlo a cierto si ha podido convertir un valor a coma flotante, o falso si no ha podido. Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es, si esto ha fallado, voy a hacer un return false, porque no hemos podido establecer ningún valor, y esto lo vamos a hacer ya, porque ya podemos tener el resultado de esta llamada. Esta es una de las pocas ocasiones que hay aquí en C en el que hay una función toFloat que necesita devolver dos cosas distintas. Por una parte un número en coma flotante, y por otra un indicador de si ha podido o no ha podido convertirlo. Bueno, pues si ha podido convertirlo, esto vamos a superar esa línea, ese if lo vamos a superar, y ahora hay que ver de qué columna estamos hablando. Entonces lo que vamos a hacer es un switch. Vamos a ver de qué columna estamos hablando. Y esto lo obtenemos así, y hacemos algo similar. Hacemos algo similar a lo que hacíamos en setData. En setData hacíamos lo mismo. Aquí tenemos case 0, pues hablamos de la posición X, case 1, hablamos de la posición Y, case 2, case 3. Bien, pues aquí lo que hacemos es lo mismo. Si es case 0, lo que hacemos es que ponemos ese valor que hemos obtenido de coma flotante en la posición X de la bola. Aquí podemos hacer un break. Vamos a hacer un break y vamos a aquí marcar el final de este case. Pues bueno, de la misma forma
Vamos a hacer los demás. Voy a copiar y pegar. Y voy a hacerlo mejor de lo que lo tengo aquí preparado. Porque aquí lo que tengo que hacer es poner un break. Bien, ahora está mejor. Entonces fijémonos que yo cambio la posición de la bola al valor si la columna es la 0, cambio la posición y si la columna es la 1, cambio la posición, la velocidad x y la velocidad y en función de este valor. Bueno, pues si he terminado, lo que voy a hacer ahora es una cosa que se suele... no es necesario estrictamente, pero ahora hemos cambiado el valor de una bola y por tanto la tabla debe de reflejar correctamente que este valor debe de reflejarlo correctamente y tenemos que hacer lo mismo que hacíamos aquí cuando queríamos actualizar. Recordemos que tenemos aquí un método que es actualizar, que emitíamos el layout change. Yo podría ahora aquí, muy bien, voy a dejarlo aquí, aquí podría muy bien llamar a actualiza. Y lo estaría haciendo bien. Estaría llamando actualiza y actualiza pues regeneraría toda la tabla. Esto no está mal. Esto es lo correcto en este momento, lo fácil. Pero voy a hacerlo un poco mejor. Y lo que voy a hacer aquí es emitir la señal que se recomienda. Y la voy a emitir para cambiar solo el valor de esta celda. Y lo que voy a hacer es declararme un par de índices, qModelIndex ini, qModelIndex fin, llamando al método index de este objeto. Este método me devuelve un qModelIndex en las celdas 0, 0 y me devuelve un qModel, bueno, y aquí creo otro qModelIndex llamado fin, el cual lo ajusto a la última celda, que está en la fila que tiene como valor el tamaño de las bolas menos 1, es decir, si hay 6 bolas, pues la 5, la fila 5, y después la columna es la 3, 0, 1, 2, 3 es la última columna. Y entonces emito una señal nueva que indica que han cambiado los datos. Los datos han cambiado y han cambiado desde la primera celda hasta la última celda. Esto es lo que se recomienda, o bueno, mejor dicho, se recomienda emitir esta señal. Esto no está realmente muy bien, porque lo que estoy haciendo es estoy emitiendo una señal y avisando a alguien, concretamente en la tabla, de que han cambiado todos los datos. Y no está bien avisar de algo que no es cierto. Aquí podemos hacer esta solución. Si no sabes qué poner, esta es la solución bárbara y la que me sirve ahora para enseñar estas funciones. Podemos hacer esto, o también podemos hacer, y haremos las dos cosas, bueno, haremos las dos cosas, no, comentaremos una y dejaremos la otra, pero yo lo que puedo hacer es indicar que los datos que han cambiado son los de la celda que se me pasa aquí, índice, y solo esa. Entonces, índice. Aquí, de hecho, aquí al copiar y pegar, lo que tenía que poner es ini y fin, como dos alternativas. Estos dos métodos estas dos llamadas son recomendables hacerlas, voy a comentar esta, son recomendables hacerla para avisar a la tabla de que debe actualizar, después de yo haber actualizado aquí la información del modelo. Bueno, pues con esto claro, yo lo único que me queda es ir al punto H y declarar. En el punto H se declara y aquí se implementa. Me voy al punto H y voy a declarar aquí este método llamado boolSetData y ya está. Vamos a intentar compilar a ver qué ocurre. Bien, ha compilado, pero me faltaba algo importante que si no se pone en este caso, pues da un error, y es devolver un valor cierto, un bool cierto, al finalizar todo este método de setData. Y esto ya funciona. Vamos a verlo aquí. Voy a coger la bola Andrés que está ahí, voy a fijarme en ella y voy a poner aquí el valor 3, por ejemplo, y ¡pam! De repente la bola se ha ido ahí. Voy a volver a hacer clic, por ejemplo, aquí en 44 y voy a poner ahí Andrés. Voy a ponerle un valor de velocidad 0 en horizontal y 0 en vertical y la bola se para. Ahí estamos. Estoy manipulando la bola Andrés desde aquí. Voy a poner aquí 3 y de repente está ahí. 3 y de repente está ahí. 3 son 3 píxeles y por tanto pues 3 píxeles en horizontal, 3 píxeles en la posición X es muy a la izquierda y 3 en la vertical pues es muy hacia arriba. Pues bien, ya tenemos esto hecho y ya podemos por tanto editar aquí y esa edición conseguimos que alcancen los datos y lo hacemos gracias al método setData. Y cuando implementamos setData lo que estamos haciendo es recibir una celda, recibir
un valor, descubrir de la celda que recibimos o del índice de qué bola se trata y de qué propiedad se trata y actualizar esa información en los datos reales. Vamos a continuar ahora con otra, o vamos a continuar con otra parte un poco más compleja, que se trata de utilizar un elemento llamado delegates, en inglés delegate, que lo que va a permitirnos es cambiar el aspecto que tiene la tabla cuando estoy editándola. Aquí, cuando yo he hecho aquí doble clic, me aparece un cursor y aquí lo que me aparece es un line edit. Un line edit es un componente que ya hemos utilizado mucho en el curso y que me permite a mí escribir aquí pues lo que yo quiera. Bueno, pues esto es lo que automáticamente aparece aquí y ya está. Pero lo que vamos a hacer aquí, y vamos a hacerlo bastante rápido, es hacer que aquí aparezca un spinbox. Y entonces el spinbox tiene un poco de complicación porque se trata de una clase totalmente nueva, hecha para este menester y que tenemos que saber utilizar. Bien, para hacer esto vamos primero a hacer la demostración de lo que el efecto que tiene esto. Y lo vamos a hacer aquí mismo, aquí vamos a aquí en la tabla bolas. Esta es una tabla de la preparación que he hecho, y aquí cuando haga doble clic voy a editar igualmente, que igual que he hecho antes, pero fijémonos que lo que aparece aquí ya no es un line edit, sino un spinbox. Y este spinbox, bueno, realmente es un Q-double spinbox, es un spinbox doble, porque tiene parte real y parte en coma flotante. Entonces aquí el cambio del valor lo voy a hacer de esta forma. Puedo también escribir, por supuesto, y voy a provocar un cambio igual. Pero fijémonos en esta bola 3, por ejemplo, que puedo hacer que aparezca ¡pam! Ahí. Voy a tomar otra bola, por ejemplo la 2, y voy a irme a la posición vertical. La voy a incrementar mucho, pero la estoy reduciendo. Bueno, mejor ahí, y al pulsar Enter va ahí. Y esto lo hago con un doble spinbox. Este es el efecto que estoy persiguiendo. Bueno, pues para conseguir este efecto hay que pasar por la creación de una clase llamada delegate. Concretamente vamos a crear una clase que se llame spinboxDelegate, y esta clase, como muchas, hereda de otras, y he elegido QStyledItemDelegate, que es un poco más estilizada, tiene más prestaciones o más funciones que la básica, que no recuerdo ahora si es QItemDelegate o similar. Bueno, yo he tomado esta de un ejemplo porque además se recomienda. Bueno, pues esta clase, cuando la vas a utilizar, hay que hacer lo mismo. Esta clase va a ser utilizada por la vista, y va a utilizar la clase esta para preguntarle cómo mostrar o qué widget mostrar para que el usuario cómodamente introduzca un valor. En definitiva, ha aparecido ahí un double spinbox porque me ha preguntado, porque se ha utilizado esta clase y se le ha preguntado a esta clase, a un objeto de esta clase, se le ha preguntado qué widget creábamos. Y entonces hay que hacerlo, pues como siempre, respondiendo a preguntas que haga QTableWidget. Y hay varias preguntas que tiene que hacer. Bueno, aquí está el constructor, y la más importante o la clave es quizá esta. Aquí fijémonos que hay una función llamada createEditor, un método createEditor, y esto devuelve un QWidget asterisco. La tabla va a llamar a este método y nosotros lo que vamos a hacer es responderle con un QWidget. Y ese QWidget va a ser el que va a mostrarnos la tabla. Aquí en este ejemplo ha sido un spinbox doble, pero el spinbox. La tabla nos va a pasar, como siempre, cuál es el widget padre. Esto no lo vamos a utilizar, creo. Nos van a pasar aquí a una serie de opciones. Ahora tampoco quiero entrar en ellas ni las domino a fondo. Y nos van a pasar, eso sí, importante, la celda. Y esto no es muy importante porque imaginemos que hay unas celdas que son texto con cadenas alfanuméricas y otras celdas son números y otras celdas son números en coma flotante, etc. Yo puedo desear distintas widgets para distintas celdas.
Entonces, sabiendo la celda, yo responderé con un widget o con otro. Aquí no voy a hacerlo, aquí como son todos números en coma flotante, voy a aprovecharme de eso y hacerlo más simple, y siempre generaremos con este método un double spin box. setEditorData es el método que vamos a ser llamados, no se nos va a llamar, para establecer un dato en este componente. Este componente es el componente que nosotros respondemos, es decir, el widget que nosotros creamos un spinbox, ese widget se lo pasamos a la tabla. Y la tabla es su propietaria y la tabla lo muestra en la celda que ella decida. Pero llegado un momento me lo va a devolver en esta función. Y me va a pasar el widget y me va a permitir que yo lo manipule para meter un dato. Básicamente ahí lo que está ocurriendo es que cuando hago doble clic y aparece el QSpinbox, veo en ese momento el valor actual de la posición o velocidad de la bola. Lo veo porque esta función lo va a meter siempre ahí. Y por tanto, igualmente me pasa la celda, el número de celda. Él me dice, oye, en esta celda voy a meter este componente. ¿Qué valor quieres poner? Toma, ponlo. Entonces pondremos ese valor. Lo vamos a ver cuando lo programemos y lo entenderemos mejor. Cuando el usuario pulse intro en el spinbox, en la tabla nos va a llamar a setModelData, que es exactamente lo que acabamos de hacer hace un momento con setData. Es la misma idea. La misma idea. Se nos pasa una celda, un valor y el rol. Aquí, fijémonos que se nos pasa, en vez del valor, se nos pasa el componente es un spinbox y dentro está su valor, por supuesto. Se me pasa el modelo, veremos para qué, se me pasa el modelo y se me pasa la celda. No se me pasa el rol porque no tiene sentido, aquí simplemente es pon ese dato en el modelo, pon ese dato en el modelo, eso es lo que se me está diciendo. Toma el componente, toma tu spinbox que ya ha sido manipulado, toma el modelo que has creado antes y aquí averigua qué celda es la que está siendo editada. Y este es un método auxiliar que sirve para establecer la geometría, las dimensiones del componente que acabamos de crear. Y esto no lo he investigado, me lo he copiado, no lo he cambiado y lo vamos a copiar y pegar y sencillamente, básicamente, que copiar y pegar. Vamos a ver entonces la implementación y vamos a ver directamente, empezaremos con crear editor. Bien, pues aquí estamos. Esto es el constructor, no hay nada que hacer, como podemos ver. Llamamos al padre, el constructor del padre, pasándole el argumento, pues como hacemos siempre. Bueno, y aquí está ya el método createEditor, que el padre recibe un estilo, vamos a entrar muy poco en esto o nada, y recibimos la celda, que tampoco vamos a aprovecharla. Dependiendo de la celda, si estuviésemos haciendo algo más serio, pues mostraríamos un componente 1. Y aquí básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente, es crearnos un doble spinbox. Es como un spinbox pero con dos números, esto ya lo hemos visto. Aquí tú, cualquier ejercicio, deberías crear un widget u otro, propio o de los que ya existen. Vamos a llamarle editor, porque es un nombre que suele utilizarse en todo este tema. Y esto es simplemente un new Q doble spinbox. Le damos aquí parent, aquí no, aquí pasamos parent, porque es la ventana padre, que es la que recibimos, y esa ventana padre es la dueña del QW Spinbox. Muy bien, pues con este Spinbox hecho, pues aquí directamente podríamos poner return editor. Y ya está. Esto es todo lo que hay que hacer. Entonces la tabla va a decir, oye, necesito un editor, un widget para editar esta celda. Y tú creas esto y dices, toma, te lo devuelvo. Ya lo puedes utilizar. Lo único que pasa es que, bueno, pues un Spinbox estaría bien poner editor, pues estaría bien poner editor y estaría poner set minimum. Por ejemplo, poner menos 5, menos 1000. Realmente aquí tendríamos que poner, bueno, el tamaño del juego, menos 1024. Esto no está bien solucionado en este ejercicio que estoy haciendo. Y el máximo, bueno, el mínimo es 0. El mínimo es 0 en cuanto a píxeles, pero en cuanto a velocidades podría ser, por ejemplo, menos 10. Estamos utilizando el mismo editor
para velocidades y posiciones. Y insisto, no está bien. Aquí tendríamos que ver si se trata de una velocidad o una posición. Y el maximum sí que vamos a poner 1024, por ejemplo, porque estamos hablando de coordenadas, de posiciones de píxeles y tenemos que permitir píxeles muy altos. Entonces permitimos con esta chapuza, permitimos velocidades negativas y permitimos todos los píxeles. Y ahora sí, ya está bien configurado el editor, entonces nada más devolvemos ese editor que hemos creado. Bueno, el siguiente método es el método, vamos a poner aquí el método setData, setEditorData. Este es el método con el que respondemos a la tabla. Bueno, no le respondemos a la tabla, sino que recogemos el editor, que es ese spinbox, recogemos el editor y ponemos un valor. Por ejemplo, si yo pongo aquí editor setValue 0 o 0.0, estaré diciendo que en el momento de editar y aparecer el spinbox se ponga un 00 antes de que el usuario pulse intro y valide la información, y antes incluso de que el usuario modifique ese valor. Pero claro, esto es un poco incómodo. Si una bola está en la posición 100, pues a mí me interesa ver en el spinbox de partida esa posición 100. Entonces lo que hay que hacer en este caso es averiguar de qué celda estamos hablando y por tanto de qué bola estamos hablando y de qué propiedad de la bola. Debemos averiguar esto. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí en setModelData es coger y irnos a preguntar qué información hay actualmente en esa celda. Y fijémonos que aquí viene la gracia de esta parte. ¿Qué información hay en esta celda? Esto ya lo hemos hecho cuando hemos hecho el método data. Data es el método que pasas una celda y te dice qué información debe tener esa celda. Entonces, básicamente habría que reimplementar todo esto, básicamente. Pero claro, aquí pasan dos cosas. Primera, esta clase modelo tiene acceso a las bolas. Tiene acceso a las bolas. Puede tenerlo. Yo en esta clase SpinboxDelegate no tengo acceso a las bolas. Eso por una parte. Y por otra parte, si ya está implementado, no vamos a volver a implementarlo más. Y ocurre una cosa, y es que este index que se nos pasa, este index que tenemos aquí, vamos a llamarle índice, que para no confundirnos con otra función llamada índice, bueno, pues este índice que tenemos aquí, resulta que podemos de él saber el modelo al que está asociado. Esta función model me devuelve el modelo que está manipulando la tabla. Es decir, recordemos que la tabla, cuando la creábamos, aquí yo creaba, la tabla ya venía creada del designer, pero aquí me creaba un modelo y le decía a la tabla, toma tabla, este es tu modelo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ahora estoy pidiéndole a la tabla, estoy pidiéndole, oye, pásame el modelo, pásame tu modelo. Entonces cojo este modelo y ese modelo que lo he implementado yo tiene el método data. Y el método data requiere el índice, es decir, la celda, y el índice es índice precisamente, índice, bien escrito, y un rol, y lo pongo yo, qt, edit role, edit mejor display role. Ya sé que estamos editando, pero la pregunta que yo le hago al modelo de datos es, oye, muéstrame lo que va ahí en modo display, en el rol de display. Estoy llamando yo a este método, a data. Yo estoy llamando al método data, la estrella de toda esta parte del modelo vista controlador en las tablas. Estoy llamando yo desde aquí. Lo único que pasa es que no sabía el modelo, pero es que el índice, la variable esta que se me pasa, sí que lo sabe. Entonces, esto lo que me devuelve es un valor, y este valor es una cadena, y esta cadena la puedo convertir a float, to float, si quiero, si quiero.
pero sí que lo necesito ahora. Y esto guardarlo en una variable llamada valor. Y aquí pues la línea es tan larga, vamos a ponerla así. O mejor, vamos a ponerla así. Muy bien, ya tengo yo el valor y lo único que debemos hacer ahora es coger el editor que se nos pasa el editor que es de tipo QWidget y poner el valor. Vale, entonces habríamos de hacer algo así. No, la idea es esta: set value valor. Problema es que el editor es de tipo QWidget asterisco, no es de tipo Q double spinbox, y hay que hacer un casting. Hay que crearse un Q doble spinbox asterisco, voy a llamarle spinbox, y esto hay que hacer un QObjectCast y transformar en Q doble spinbox asterisco. Hay que transformar a este método, y lo que hay que transformar, y voy a ponerlo aquí debajo porque no me cabe, es el editor que se nos acaba de pasar. Esto quizá no haga falta aquí. Ahí está. Entonces transformo el editor que es de tipo QWidget, lo transformo a Q double spinbox, aprovechando que sea cual sea el índice, es decir, la celda que se me pasa, todas están hechas, o en todas hemos creado como editor o para todas creamos un Q double spinbox. Esto me permite ir sobre seguro en esta transformación. Y ahora sí, ahora lo que voy a hacer es spinbox flecha set value. Entonces cuando haga doble clic, automáticamente se creará un spinbox y a continuación se me llama aquí, se me pasa ese spinbox y yo cojo y digo, a ver, ¿qué celda es? Esa celda, bueno, vamos a preguntar qué dato hay en esa celda, lo pregunto y el spinbox lo ajusto en ese valor. Bueno, pues ya tengo este método y ahora vamos al más importante de todos, al método setModelData. Voy a ponerlo aquí. Y este método lo que recibe es el QWidget, donde está el dato. Fijémonos que este método se parece al setData que hemos hecho antes. Es muy parecido. Aquí recibíamos la celda y recibíamos el valor. Aquí el valor no lo recibimos directamente, sino que recibimos el editor, es decir, recibimos el spinbox. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí, que es lo mismo que hemos hecho antes, es coger el valor de este argumento y transformarlo con un QObjectCast en una variable de tipo spinbox. Y a continuación vamos a llamar a este método que ahora mismo, si tienes curiosidad, mira la ayuda y sencillamente pues averigua qué es lo que hay, y vamos a recuperar del spinbox el valor. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Escoger y llamar a setData. Aquí no tenemos acceso a las bolas. Si tuviésemos acceso a las bolas, podríamos hacerlo de siempre, mirar qué fila y qué columna y por tanto qué celda es y acceder a establecer un dato. Pero es que establecer un dato lo hemos hecho aquí arriba en el método setData del modelo. Entonces ahora hay que hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Aquí hemos llamado a índice model. Bueno, pues aquí en principio llamaríamos a índice.model. Vamos a poner aquí índice, que es mejor nombre, índice model, y aquí llamaríamos a setData y en setData pasamos el valor. Vamos a recuperar los argumentos, el índice, el valor y el rol. Entonces aquí pondríamos el índice. El valor, pues un QVariant hecho a partir del valor, vamos a poner valor, y así lo dejamos siempre castellanizado, valor, que es el valor es el nombre de este argumento, de esta variable.
ocuparía un valor. Y aquí el rol, qt edit role. Ese es el rol con el que vamos a llamar a setData. Fijémonos que setData solo responde al rol edit, si no, terminamos. Entonces pasamos el índice, el valor y el índice, el valor y el rol. Bueno, esto tiene un problema. Vamos a compilar. Esto tiene un error. He compilado después de poner muchos includes, como puedes imaginar. Tiene un error bastante incómodo ahora mismo, y que tiene que ver con el hecho de que estamos usando a toda hora métodos que, si ves en la ayuda del Assistant, verás que tienen, y también se puede ver aquí, verás que tienen la palabra const. Estos métodos, lo que ocurre es que, aquí también tenemos const, son métodos que, dependiendo de dónde esté la palabra const, o bien prometen que no van a modificar un argumento que reciben y por tanto ponen const, o bien prometen que no van a modificar la clase en la que está. Por ejemplo, en este método createEditor, cuando se ejecute, esta clase en la que estoy, la clase SpinBoxDelegate que estoy creando, el objeto ese no va a ser modificado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que setModelData es const, setModelData es const, setEditorData es const, pero aquí setData no es const. Entonces, y el modelo exacto, setData no es const. Este método no es const. Entonces, lo que este método indica o permite, este método lo que está diciendo es, oye, que si llamas a este método, puede ser que termine modificando el objeto en el que estoy, es decir, el modelo. Estoy en la clase modelo, entonces llamas a un método setData de un modelo y ese modelo puede cambiar. Por eso este método no es const. Pero en este método que estamos implementando, estamos prometiendo aquí, estamos prometiendo aquí que no vamos a modificar nada de index, porque estamos declarándolo const. Y entonces, si nos vamos al método, resulta que estamos prometiendo que no vamos a tocar índice, no lo vamos a atacar, pero aquí estoy llamando a un método de índice que es model, que tiene dentro un método que es setData, que este método no garantiza que no toque algo de este objeto que está aquí. Y por tanto, el compilador no nos permite esto igual que antes. Antes sí que nos lo ha permitido porque este método era const, esto es const, y sobre todo porque data, el método data al que llamo sí que es const, y toFloat también es const. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces, es, en vez de llamar a este método, que no es posible, vamos a llamar al método model flecha set, vamos a copiarlo y pegarlo, ¿vale? Pero esto hay que saber qué es este model. Entonces la ayuda lo que me indica aquí claramente es que este es el modelo asociado y el modelo en el que se tiene que guardar el dato. Por tanto, voy a probar aquí a llamar a model setData, que este es el método que hemos hecho antes, y le voy a pasar el índice, es decir, la celda, el valor y el rol. Vamos a compilar ahora. No compilará porque falta un include, falta hacer la última función de todas, o si compila y nos dará un problema al final en el enlace, falta la última de las funciones. Bien, aunque compile nos falta esta función, y esta función vamos a implementarla directamente copiando. Vamos a copiar el código recomendado y vamos a explicarlo muy poco. Aquí se abre un mundo de posibilidades y aquí estamos otra vez respondiendo a la tabla e indicando cómo debe de dibujar. Y lo que hacemos es recoger
el componente, recoger opciones, recoger la celda de la que se trata y sencillamente aquí lo que vamos a hacer, aquí fíjate que ni cojo el argumento, lo que vamos a hacer es llamar a setGeometry del editor, es decir, del componente vamos a llamar, como es un widget, el widget tiene el método setGeometry, que es establecer un ancho y un alto, y lo que vamos a hacer es recoger del argumento option el área que está ocupada, el rectángulo que está ocupado, y vamos a establecer ese área. Y lo que básicamente consigue esto es que ocupe toda la celda y no parte de la celda. Si no hiciésemos esto, a lo mejor tendríamos una celda muy grande y un spinbox muy pequeño, o al revés. Si las celdas fuesen muy pequeñas, a lo mejor el spinbox se desbordaba. Bien, pues con esto implementado ya lo tenemos todo y queda activar esta función. Queda lo más importante. Y aquí lo más importante se hace aquí, cuando tenemos nuestra tabla, la vista. Aquí lo que hacíamos a la tabla le decíamos, mira, ese es tu modelo. Y el modelo era suficiente para saber los datos y demás, y lo que hacía la tabla, al no tener más ayuda, era generar su delegate, generar todo lo que hemos hecho nosotros, ya está implementado por defecto, pero generaba un line edit, como hemos visto, una línea de edición básica. Ahora lo que tenemos que ir a la tabla bolas y decirle, establece el delegate, setitem delegate, y le tenemos que pasar un objeto de tipo spinBoxDelegate. Esta es la clase que hemos creado. Podíamos tener argumentos aquí y pasarle lo que quisiésemos, pero no hace falta. En este ejemplo le pasamos un objeto de tipo spinBoxDelegate y ese ya es el que va a crear todos los widgets y va a decir cada widget el valor que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene un efecto muy importante, y es que ahora la tabla, cuando vaya a mostrar información, va a utilizar el modelo, pero cuando vaya a editar la información, va a utilizar el delegate, lo que hemos utilizado ahora, y va a darle prioridad. Entonces no va a llamar ya a setData. SetData no es un método que vaya a ser llamado como al principio del vídeo, sino que la vista va a utilizar este objeto, va a crear spinboxes, o va a llamar a create editor, y cuando tenga que editar algo, cuando el usuario le pulse enter, al pulsar enter va a llamar a setModelData, y somos nosotros los que estamos aquí de carambola llamando a setData, pero ella directamente, la tabla, ya no va a llamar a setData. Podríamos aquí, si tuviésemos acceso al vector de bolas, podríamos hacer aquí, guisarnos aquí todo lo que quisiésemos para cambiar los datos, pero como ya está implementado, ya lo hacemos ahí. Vamos a compilar y a probar esto. Bien, pues he compilado y aquí ya probemos. Mira, ahí está Andrés. Voy a hacer doble clic, voy a bajar y voy a darle a Enter, y ahí está como estoy editando. El problema es que edito muy lento porque voy de uno en uno. Esto habrá que afinarlo. Voy de uno en uno. La posición va cambiando muy rápido y el efecto se observa y se ve, pero evidentemente esto no es nada práctico ni nada usable. Voy a coger aquí, voy a darle una velocidad vertical horizontal muy alta a una bola, por ejemplo de 12, le voy a dar a OK y ahí está, la bola esta ha sido acelerada a una velocidad de 12, que es bastante. Bueno, ahora ya la he transmitido a otra velocidad. Bien, y hasta aquí el tercer vídeo de las bolas, que como has visto tiene dos partes y la segunda parte ha sido un poco rápida.